María Cristina Añón es doctora en bioquímica e investigadora superior del CONICET. Trabaja en el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Criotecnología en Alimentos y en la Universidad Nacional de La Plata, donde investiga los componentes alimentarios desde el punto de vista estructural y cómo esos componentes influyen en las características del alimento. Cristina trabaja en la relación del alimento con la salud del consumidor y, producto de esas investigaciones, comenzó a desarrollar posibles aplicaciones en medicina. Ese es su camino en la ciencia. Hola. Hola. Ana. ¿Qué tal? Cristina, Mucho ¿cómo gusto. va? Encantada. Cristina, cuéntame, ¿naciste acá en La Plata? En realidad, desde el punto de vista de mi partida de nacimiento, sí. Estoy anotada en La Plata, pero según mis papás, yo nací en una localidad cercana a La Plata, que es Melchor Romero, y mi hermana melliza nació acá. Mi mamá en esa época no sabía que iba a tener mellizos, entonces la trasladaron de su casa al hospital en La Plata. Con la partera en la casa se dio cuenta que tenía otro bebé. Exactamente, otro bebé, y vino hasta La Plata. Y ahí nos anotaron a las dos en La Plata. ¡Qué nervios! Supongo Pobre que tu para mamá. ella sí, porque era además muy joven. Mi mamá tenía 19 años, así que todo una novedad. ¿Seguiste viviendo en Melchor Romero? Por poquito tiempo, después mis padres ya se vinieron a La Plata. Vivíamos a unas pocas cuadras de acá y ahí viví hasta que me casé. ¿Y cómo fue crecer acá en La Plata? Bueno, en esa época muy lindo porque La Plata es una ciudad relativamente chica. Todos los amigos, después de hacer las tareas de la escuela, salíamos a la calle a jugar y jugábamos en la vereda sin ningún problema, aprendiendo a andar en bicicleta, aprendiendo y con muchos amigos. Así que siempre estuvimos mucho disfrutando del barrio. Pasado tu primera infancia acá en La Plata, empezaste la escuela. ¿Cómo fue? La escuela, hice toda la escuela, desde el nivel del jardín de infantes, el primario y el secundario, en la escuela normal número 1. Una escuela de señoritas, solamente que nos recibíamos de maestras. ¿Y de la primaria recordás algún acercamiento con alguna materia científica, algo que te gustara? Bueno, en general me gustó mucho la lectura y creo que eso un poco, digamos, me orientó a seguir después una actividad científica. Y en ese sentido, de los 7 grados de la escuela primaria, quinto y sexto grado, fueron, digamos, los más atractivos porque ya había materias más específicas y aspectos ligados a la química, a la biología y a la matemática, que siempre me gustó particularmente. De la secundaria, ¿qué es lo que más recordás, por ejemplo? El primer día del primer año de la escuela secundaria entró un profesor que fue justamente el profesor de matemáticas. Era el ingeniero García Rabasi. Y tenía una forma de enseñanza muy divertida. Ahora, digamos, analizando un poco cómo él nos enseñaba, tenía una aproximación
más del tipo que después se usa en la universidad que la que se utiliza en una escuela secundaria. Claro, más ese método. ¿Y cuándo fue que te decidiste y dijiste, sí, voy a hacer bioquímica? ¿En qué momento? En realidad, cuando terminé la escuela secundaria. Incluso durante el colegio, siempre dudé hasta último momento si iba a seguir matemática o alguna carrera, digamos, ligada a matemática o alguna carrera ligada a biología. Por eso seleccioné bioquímica, porque bioquímica aquí en La Plata se hace en la Facultad de Ciencias Exactas. Tenía una base físico-química y matemática importante, igual que para la gente de química, más el adicional biológico. Entonces, vos terminaste la secundaria y decidiste que te ibas a inscribir en bioquímica. ¿Empezaste la facultad y cómo fue esa experiencia? Empecé la facultad, primero el curso de ingreso, todo el mes de enero, febrero hasta marzo. Y en marzo del 64 comencé la carrera, 6 años de carrera, teórico-experimental, con lo cual vivíamos dentro de la facultad, incluso los sábados, y terminé en diciembre del 70, la licenciatura. Y después de ahí comencé a hacer el doctorado en ciencias bioquímicas también. ¿Y en el transcurso de la carrera recordás alguna materia en particular o algún docente? Bueno, la carrera troncal y que a mí me decidió incluso después donde hice mi tesis y demás fueron los cursos de química biológica, que tuve uno en cuarto año y el otro en quinto año. Y el profesor a cargo, el jefe del grupo, era el doctor Fabeluques. Fue un profesor que le dio un giro muy especial a bioquímica, a las químicas biológicas, imponiéndole todo un perfil mucho más moderno y científico que lo que era anteriormente. Y de hecho ahora hay un instituto muy grande basado en ese grupo inicial de química biológica. Bueno, acá en este aula hiciste tu doctorado. Exactamente. Este era el aula de clases del área de química biológica y mi doctorado lo hice detrás de esta pared, que eran los laboratorios correspondientes. ¿Y en qué específicamente se basó tu trabajo? En un tema de química biológica básica, que era control de replicación de un virus de una bacteria. Un virus que tenía lítico, tenía la capacidad de romper a la bacteria y nos interesaba conocer a través de qué mecanismo ese virus se replicaba en la bacteria y después la mataba. Era un tema que había traído mi director de tesis, el doctor Oscar Grau. El tema lo había traído de Estados Unidos cuando hizo su postdoctorado allá. Y después esos estudios dieron pie para empezar a trabajar con virus, pero animales. ¿Y cómo fue que terminaste en alimentos? ¿Viniendo de los virus terminaste en animales? Viniendo de los virus terminé en alimentos porque se estaba gestando, o había un instituto muy nuevo, el CIDCA, el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, que en ese entonces tenía solamente gente que eran ingenieros o químicos. Y como los alimentos son un sistema biológico, estaban buscando un bioquímico. Entonces el director de ese instituto, el doctor Alfredo Calvelo, vino a Biológica a buscar algún bioquímico que quisiera trabajar en el área de alimentos. En realidad, cuando él hizo esa oferta, a mí no se me ocurrió que iba a ir a trabajar en alimentos, pero una vez que terminé el doctorado y que comencé a poner a punto la parte de virus animales, después, bueno, por algunas diferencias con mi director de trabajo, decidí buscar otros rumbos y entonces cambié totalmente de tema y empecé a trabajar en alimentos.
Después de mi doctorado comencé a trabajar en el CIDCA, en el área de alimentos, totalmente nueva, digamos, para mí, ¿no? Y me incorporé como técnico de la carrera de profesional de apoyo del CONICET. Ingresé a la carrera del investigador del CONICET y posteriormente me fui con una beca postdoctoral al King's College en Londres, donde pasé un tiempo fantástico, 2 años y un poquito más. Y ahí empecé a hacer algunos estudios relacionados con bioquímica de plantas, porque mi intención al regresar era tratar de trabajar con proteínas de origen vegetal. Entonces lo tomé como un punto de transición entre la virología, los alimentos y la posible aplicación después de aspectos bioquímicos al área de alimentos. O sea, después de tu postdoctorado volviste al mismo lugar al que estaba en el CIDCA y empecé a formar mi grupo de trabajo propio. ¿Y cómo fue formar tu propio grupo? Bueno, a mi regreso de Inglaterra comencé con un grupo pequeño de 3 becarios que hacían su doctorado. Y después, bueno, con el transcurrir del tiempo, ellos fueron, digamos, avanzando y fuimos ampliando un poquito el grupo de trabajo. Uno nunca recorre el camino solo. Siempre, de alguna manera, o lo recibió un equipo cuando a uno lo formaron, y en ese caso fue el doctor Fabelú, que es el doctor Grau, digamos, todo el área de química biológica, o después uno va conformando un equipo y las cosas se hacen en conjunto. Lo mismo en la parte docente. Nosotros somos 18 personas en el área y todos trabajamos con un objetivo común. Y en el caso del grupo de investigación, yo no podría haber hecho nunca, digamos, los trabajos que hicimos si hubiera estado sola. O sea que en realidad la actividad nunca es personal. Siempre es un equipo de trabajo, un equipo formado por gente joven y bueno, pero siempre es un equipo. Y obviamente tenés otro equipo siempre atrás que es tu familia que te permite hacer todas estas cosas, ¿no? Porque implica mucho tiempo también. Cristina volvió al CIDCA en 1982 y desde ese momento hasta hoy desarrolló ahí su carrera científica. Apenas llegó, era la única bioquímica en todo el instituto. Actualmente, el CIDCA está compuesto por un grupo multidisciplinario de investigación científico-tecnológica dedicado fundamentalmente al estudio de las condiciones de procesamiento y conservación de alimentos. Bueno, contame, Cristina, ¿este es tu laboratorio? Este es el laboratorio donde trabajamos ya desde hace unos cuantos años. ¿Y cuál es la línea principal de investigación? Bueno, en realidad tenemos 2 líneas troncales de investigación, ambas en proteínas alimentarias. Una está relacionada con las propiedades tecnofuncionales, propiedades que tienen las proteínas y otros componentes, nosotros analizamos proteínas, que les dan ciertas características a un producto y afectan, por ejemplo, la textura del producto. Por ejemplo, cuando se hace un gel, una gelatina, la capacidad justamente de formar esa estructura. Y nosotros estudiamos qué relación hay entre la propiedad y la estructura de la proteína. Y después tenemos otra línea, que es una línea que está relacionada con el efecto de la proteína sobre la salud y el bienestar del consumidor. Desde ya hace bastantes años se ha visto que hay una relación estrecha entre lo que uno come o lo que come una determinada población y su salud. Entonces se ha empezado a estudiar cuáles son los efectos sobre la salud de ciertos componentes presentes en los alimentos. A nosotros nos interesan los efectos de las proteínas. Más que de la proteína, de partes internas de la proteína que se denominan péptidos. ¿Qué son los péptidos? Péptidos son pedacitos de proteínas. Digamos una serie de aminoácidos, pero de un tamaño pequeño, que están incluidos dentro de la misma proteína.
Este es el primer tipo de estudios que hacemos. Agustina lo que está tratando de hacer es simular la estructura de una proteína particular de amaranto. Los dibujitos distintos que tiene representan distintos tipos de niveles de estructura en la proteína. Y después, dentro de esa estructura, ella localiza péptidos que tienen una determinada secuencia que pueden tener actividad funcional. Y después, con esos péptidos, bueno, estudiamos, por ejemplo, si ese péptido fuera inhibidor de una enzima, ella también puede simular si es inhibidor, si no es inhibidor. Entonces comenzamos con todo este tipo de estudios que nos da un camino muy importante de información para después pasar a la mesada. Entonces, a nosotros nos interesa identificar algunos péptidos que tengan efecto sobre salud. Para eso, nuestro sistema de trabajo es granos de amaranto. El amaranto, junto con la chía y la quinoa, constituyen una serie de granos andinos que, por razones, digamos, de uso religioso por parte de los indígenas, en el momento de la conquista fue prohibido su uso, fueron reemplazados por otros granos. Y desde hace unos años ha surgido de nuevo el interés porque estos granos presentan propiedades nutricionales muy interesantes y también tienen componentes que son benéficos para la salud. ¿Como por ejemplo? Bueno, en el caso nuestro del amaranto, proteínas, estamos estudiando efecto hipocolesterolémico, o sea, para reducir el tenor de colesterol en sangre. Estamos tratando de encontrar péptidos que tengan efecto sobre la presión sanguínea, para reducir la presión sanguínea. También estamos estudiando actividad antioxidante, que está muy relacionada con la generación de una serie de enfermedades, con el proceso de envejecimiento y demás. Estamos estudiando también algunos péptidos que tienen actividad para modular el sistema inmune. Estudiamos algunas propiedades que están relacionadas con la actividad antiproliferativa que pueden tener estos péptidos. El efecto es disminuir el crecimiento celular, pero a nosotros nos interesa el crecimiento de líneas tumorales. Entonces no la llamamos antitumoral porque hay que realmente correr todo un camino para verificar que es antitumoral. Pero empezamos estudiando que tenga actividad anticrecimiento de líneas de células tumorales. Bueno, ahora vamos a ver uno de los ensayos que hacemos de actividad antitrombótica, o sea, la posibilidad de que tiene, en este caso, un péptido de inhibir la formación de un trombo o no. Lo que nosotros estamos buscando es una sustancia que no deje hacer esto. Entonces, aquello que inhibe, uno espera que también se inhiba la formación del trombo en alguna parte del sistema sanguíneo. ¿Y el objetivo principal de esto es modificar los alimentos o hacer medicamentos? Bueno, en lo posible, por nuestra formación, es que esos componentes estén presentes en los alimentos. O sea, hacer alimentos funcionales. Pero también es cierto que uno, si conoce e identifica bien el componente, podría purificarlo, sintetizarlo y utilizarlo en el área médica o en áreas no alimentarias. Pero nuestro objetivo principal, por ahora, es el alimento. Los alimentos funcionales no son medicamentos. O sea, un alimento funcional no cura. Simplemente el alimento funcional, cuando uno lo ingiere en el tiempo, regularmente, reduce el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles. Por ejemplo,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades ligadas al sistema respiratorio, enfermedades de origen tumoral y demás. Además de tu trabajo de investigación, ¿haces alguna otra cosa acá en el CIDCA? Bueno, después que el doctor Calvelo se retiró para ir a trabajar a la industria, estuve 18 años a cargo del instituto. En ese momento era un número de personas bastante menor que el de ahora. Entonces, lentamente el instituto, digamos, fue creciendo y siendo interdisciplinario. ¿Y cómo fue la tarea de gestión? ¿Te gustó, no te gustó? La tarea de gestión a mí me gusta el tipo de gestión más técnica, no me gusta una gestión totalmente política. No me resultó fácil en un comienzo porque yo tuve que ir en realidad desarrollando toda mi carrera científica en paralelo a la tarea de gestión. En una época que tampoco era fácil porque no había los presupuestos que hay ahora. Nosotros tenemos que pagar nuestra propia luz, teléfono, gas, así que había que conseguir el dinero para pagar en tiempo y forma, ¿no? Después estaba todos los demás. El CIDCA tuvo algo que no perdió nunca, que es el número de becarios. Nosotros tenemos un número de becarios muy grande y aún en las peores épocas mantuvo un número de becarios muy importante y eso siempre le da una dinámica de crecimiento muy interesante. Y respecto de lo que vos considerás que hacia dónde tiene que ir el instituto o la formación de las personas que pasan por acá, ¿cuál es tu inclinación? El instituto es un instituto, como el nombre lo indica, de ciencia y tecnología. Con lo cual, el instituto tiene que en realidad hacer dos tipos de tareas. La investigación aplicada uno la puede tomar como una investigación básica dirigida. El objetivo tendría que tener una aplicación más directa, pero no existe una sin otra. Si no hay investigación básica, no hay investigación aplicada y tampoco hay transferencia. Es todo un camino concatenado que requiere de todos los eslabones. Cristina es docente desde hace más de 40 años. Para ella, la docencia es fundamental en su carrera científica y se reconoce docente antes que nada. Actualmente, coordina el área de Bioquímica y Control de Alimentos en la Facultad de Ciencias Exactas en La Plata. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la formación de recursos humanos? Es uno de los aspectos más importantes, digamos, o que yo considero más importantes en mi carrera. Y si vos haces investigación, podés hacer una docencia más activa, porque no solo estás aportando conocimientos que puedan estar en los libros o conocimientos a nivel internacional, sino que podés contar tus propias experiencias. En el caso de los doctorandos, yo tengo gente que se formó conmigo en distintos lugares del país, en Chile, en Uruguay, y es muy lindo ver cómo uno puede, a través de una persona, generar nuevos grupos. Es una forma de dejar una semillita y que ellos, a su vez, empiecen a armar otros grupos de trabajo, a hacer un poco más equilibrado el país en cuanto a lo que son grupos de investigación, porque si bien alimentos es un área que está distribuida en todo el país, en general Buenos Aires o los centros urbanos, Santa Fe, Córdoba, siempre tienen muchos más grupos de trabajo que otros lugares. Yo me pongo sumamente contenta cuando veo que gente que hizo el doctorado en mi grupo, bueno, ahora ya tiene sus carreras y bueno, es como con los hijos, ¿no? Claro. Tienen que ser mejores que uno. Bueno, Cristina, contame cómo ves tu futuro. Bueno, yo creo en mi futuro, lo que yo estoy planeando, digamos, es consolidando
el grupo como para que el grupo continúe solo después que yo me jubile, que siga trabajando, que pueda, digamos, continuar con las líneas que tenemos o con otras líneas que ellos puedan elegir. Y probablemente, digamos, termine antes la carrera docente que la de investigación, porque la de investigación es un poco más libre, así que es probable que primero deje de dar clase con todo el dolor, porque realmente me gusta mucho, y después me dedicaré a cuidar a mi nieta y a otros quehaceres y a otras alternativas que me gustan. ¿Y cómo ves específicamente el futuro de tu especialidad de la bioquímica en alimentos? Mira, realmente muy bien. Alimentos es uno de los rubros más importantes desde el punto de vista económico, y también la posibilidad que tiene Argentina de producir alimentos para consumo interno y para digamos, también para exportar. Y además hay una gran posibilidad de incluirle valor agregado a los alimentos. Nosotros todavía exportamos mucha materia prima y hay una gran diversidad de materias primas no explotadas y de materias primas que podemos exportar con mucho más valor agregado, con lo cual se puede trabajar muchísimo en ese sentido a los que le gusten hacer más que nada aspectos tecnológicos, transferencia, formulación. Y a los que les guste más los aspectos básicos, la tendencia mundial es aplicar todas las ómicas, la proteómica, la genómica, la metabolómica, estudio del genoma, el estudio de las proteínas, el estudio de los metabolitos, con una visión integral en un área que se llama foodomic. En castellano sería algo así como alimentómica. Es muy importante porque el futuro dice que la ciencia llegaría a tener nutriciones personalizadas, o sea, nutrigenómica. ¿Qué tipo de dieta necesito yo? ¿Qué tipo de dieta necesitas vos? Considerando nuestro perfil genómico. Con lo cual, el camino es muy interesante, ofrece muchísimos desafíos que son los que a uno les gusta cuando hace investigación. Los estudios realizados por Cristina y su grupo de investigación aportan día a día al desarrollo de nuevas líneas de investigación en alimentos que permiten pensar en posibles aplicaciones en el campo de la salud. Hoy en día, Cristina sigue sintiendo la misma pasión por la bioquímica que cuando comenzó la facultad y la considera una carrera apasionante y fundamental para el avance de la ciencia.